Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast con Ágata y Luna, el Flirt Talk, en el que hablamos del tema de la seducción y cómo ligar desde una perspectiva científica, práctica. También hablamos del arte, ¿no? De seducir, que también por ahí está y es muy importante. Y hoy venimos con el temazo que yo creo, sinceramente, que mucho hemos tardado en sacarlo. Sí, Porque gran parte de los que nos siguen probablemente nos sigan en este podcast por este tema. así es. Que además de vez en cuando va saliendo en algún comentario, pero siempre como que queda como, a ver, más o menos se respondió en el primero y el segundo, pero luego lo piensas y dices, no se ha respondido en ningún momento, se ha quedado como al aire, ¿sabes? Entonces, bueno, estaría bien como dedicarle un espacio 100% solo a responder esto. Exacto. Y la gran pregunta es, ¿qué hago si me da miedo acercarme, ligar, dar un paso más con mi amiga? O sea, ¿qué hago con los miedos que me surgen a la hora de ligar? Así como pregunta, ¿sabes? Poca cosa. Pero bueno, porque los miedos son algo que yo creo que da para abarcar en un podcast entero, ¿no? Con unos cuantos episodios. Pero bueno, hoy vamos a intentar concretar y resolver dudas al respecto, dar pequeños tips, consejos para que podáis plantearos un poco el de dónde viene, el cómo gestionarlo y el cómo abarcarlo, ¿no? Y que esos miedos no sean algo que te impida el llevar tu vida con cotidianidad, el ligar con gente, el acercarte, sino que hagas las cosas a pesar de los miedos Ujú. o incluso gracias a los miedos, que a veces también puede servir como pequeño motor para la acción. Ágata, así en general, entonces, si yo tengo miedo, ¿eso es algo malo? ¿Eso es algo bueno? ¿Me tengo que preocupar? Claro, las emociones en sí no son buenas ni malas, sino depende de cómo las interpretes tú y de si esas emociones te van a paralizar o por lo contrario te van a ahogar en tu día a día. Si en cambio, pero si tú tienes las emociones y eso te ayuda a tener conciencia de lo que quieres y de cómo poner límites, entonces es algo bueno. La pregunta que yo me haría es, ¿esa emoción que tengo me ayuda a tirar para adelante o esa emoción que tengo me bloquea o hace que mi día a día sea terrible? Claro, o sea, es una cuestión más, no de si tienes miedo o no tienes miedo, Ujú, sino qué papel juega el miedo en tu vida o exacto. en esta relación en concreto que estás teniendo. Ujú, ¿Por qué existe y cómo tú lo enfrentas y a qué dinámicas te acaba llevando, ¿no? Más que el miedo en sí. Esto ujú. también es algo que vemos mucho en redes sociales y demás, que se hacen muchos clickbaits, libros, todo esto de cómo vencer el miedo, cómo superar el miedo, cómo vivir sin miedo, ¿no? Pero es lo que dices, al final el miedo, además de algo necesario en muchas situaciones en las que básicamente es una emoción que tiene la función de la supervivencia, nos permite sobrevivir, también puede ser un indicador como un termómetro, ¿no? Muy bueno para medir dónde yo estoy a gusto, dónde no, quién me importa, quién no me importa, ¿no? Entonces, Totalmente. hay que también ver esa parte positiva que algunas veces se nos olvida de las emociones generalmente entendidas como negativas, ¿no? Exacto. Y se entienden como negativas porque ha habido todo un boom en redes sociales que nos han dado a entender que realmente son negativas, ¿no? El cómo vas a ligar siendo una persona insegura, cómo te atreves, ¿no? Hay que vencer esa inseguridad y es como, no hay que, es lo que siempre explicamos, no hay que vencer la inseguridad, se trata de entender por qué tienes esas inseguridades, esos miedos y así vas a poder analizar mejor la situación y le vas a poder dar la importancia que realmente tiene. El problema no es que seas una persona segura o insegura, sino cómo te relacionas con esa inseguridad. Y si os fijáis en todos los reels de TikTok, de YouTube, de Instagram que vemos, siempre es que si eres inseguro no ligas. Evidentemente, si te dejas secuestrar por la inseguridad no vas a ligar, pero es que una persona demasiado segura tampoco. Ojo, ¿no? Entonces, no, la diferencia no está en la dicotomía inseguridad o seguridad, ni si es mejor una cosa u otra, sino yo estoy gestionando bien las emociones que siento o no. Yo soy una persona segura porque de manera natural a mí se me da bien relacionarme, expresarme el deseo que siento. Y hay personas a las que se les da bien y no tienen ninguna dificultad en decir te quiero o en decir me gustas, pues no se trata de que esa persona de repente se vuelva insegura y empiece a temblar y tal, no, porque no forma parte de su personalidad, pero sí que pueda decir las cosas y que pueda entender sus emociones y que lo pueda expresar desde ahí. A eso voy, que no se trata de imitar un estilo de seguridad o inseguridad, que además es totalmente dicotómico y yo estoy bastante en contra de esta dicotomía, sino de entender lo que yo siento, ver cómo lo elaboro, interpretar la situación y poder actuar en base a ello. Exacto. Y además,
no creo que sea solo también, o sea, no creo que sea solo el tema de que las redes sociales nos marcan esto, no solo redes sociales, sino también los libros, o sea, todo lo que es la cultura alrededor de las emociones, Total. sino también el hecho de que de base son emociones que son desagradables, o sea, Ujú. a nadie le gusta ponerse nervioso, empezar a sudar, tropezarse, trabarse, o sea, son cosas que pues se empiezan a hacer a veces bola de nieve y empieza a darte vergüenza el que te estaba poniendo nervioso y entonces ya estás más nervioso porque tienes más vergüenza y a veces nos podemos sentir atrapados y se sienten muchas veces como algo desagradable. Y también tenemos la idea de que el amor o el ligar tiene que ser algo completamente positivo, todo tiene que ir bien y tenemos una exigencia a lo mejor muy grande puesta con que las cosas vayan bien y entendemos que ir bien es ir perfecto. Ujú. No es así. Y como decimos, no es solo que las emociones negativas, entre comillas, jueguen un papel muy importante a la hora de ligar y demás, sino que también te permiten conocer cómo tú te sientes con la persona, si qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú no quieres, qué es lo que quieres atreverte a, ¿no? O sea, hay cosas que te dan miedo que no querrás enfrentar porque no es algo que... Pero habrá cosas que quieras atreverte a ello y eso también es un camino muy guay y muy bonito y también le da una profundidad, ¿no? Al ligar, al seducir, al conocer gente, al relacionarnos, que es muy chula y que está también muy guay. Me puse súper hippie y súper optimista, pero ahí vamos. Agatha, yo tengo un problema. Fíjate que yo hace mucho tiempo que no ligo, porque sí que me llaman la atención personas, pero me da mucho miedo y no consigo como dar el paso. ¿Qué puedo hacer para dar el paso? O sea, es que yo veo estos consejos online, yo veo lo que decís, pero hay algo que me lo impide, ¿no? O sea, yo no puedo simplemente ir y saludar a la chica del gimnasio que me ha gustado, yo no puedo ir y sentarme al lado del chico que me parece guapo en el bus. O sea, hay algo que me paraliza. ¿Qué puedo hacer? Ujú. Lo primero, yo creo que ser consciente de esto, de que hay algo que te paraliza, porque yo creo que si no somos conscientes de ello, pues directamente el problema va a existir, pero como que no existe, ¿no? Entonces, enhorabuena por ese punto, porque eres consciente de que hay algo que te está paralizando. Y luego, pues sería ir poco a poco, es decir, pensar, vale, yo tengo este miedo de hablar a la chica que me gusta. ¿Tengo miedo de hablar con otras chicas que no me atraen tanto o es solo con la chica que me gusta? Es decir, pregúntate en relación a ese miedo, dale como un par de vueltas si solo se enfoca a esta persona en concreto, si te pasa con otras personas, si en tu día a día también tienes miedo de decir a las personas más cercanas pues que las quieres o incluso decirle a una amiga tuya, oye, me pareces guapa o me encanta cómo te has vestido hoy o me encanta cómo hueles, ¿no? Pero más desde la simpatía y no tanto desde la erótica, porque si tienes ya dificultades a este nivel, probablemente las tengas también al otro nivel, con lo cual una recomendación, si las tienes a este nivel, es empezar, ¿no?, a abrirte a las personas más cercanas y con las que tienes confianza y que sabes que te van a apoyar, ¿no? Y no hacerlo de golpe porque se va a asustar esa persona. Yo es que recuerdo un caso de hace muchos años de una persona que, claro, vio un consejo de estos y empezó a como a ser muy simpático con sus amigas y claro, las amigas no entendían lo que estaba pasando y Claro. interpretaban que le estaban tirando la caña y claro, lo vivieron un poquito mal, en plan de, oye, es que ahora José me está tirando la caña, a mí también me está tirando la caña y no me estaba tirando la caña a nadie, simplemente estaba intentando abrirse. Luego la situación se aclaró y todo bien, pero por eso es como hablar, ¿no?, con tus amigas o con conocidas que creas que puedes confiar en ellas y decirles, mira, a partir de ahora me voy a abrir un poquito más, pues porque hasta ahora yo era una persona más tímida, pero quiero atreverme a exponerme un poco más. ¿Puedo hacerlo contigo? Y de esta manera, pues empezamos a hacerlo así. De esta manera será más fácil que cuando veas una persona que te gusta, tú puedas abrirte. Porque claro, si subimos directamente de nivel, directamente a una persona que nos flipa y ya no, y estamos totalmente paralizados cuando ni siquiera en mi día a día soy capaz de ir expresando lo que siento, va a ser muy, muy difícil. No digo imposible, pero si ya te está paralizando es que normalmente hay cuestiones detrás. Ahora bien, si por ejemplo, que esto también pasa, con tus amistades todo bien, vas diciéndole pues a Carmen que te gusta pues su perfume, a María que te gusta cómo cocina y más o menos bien. Pero a la que te gusta te paralizas, aquí sí que deberías pensar sobre las expectativas que tienes sobre esa persona. Quizás la estás idealizando demasiado. Y digo quizás porque, por eso te digo,
piensa sobre todo por qué te está paralizando. Es decir, dedica un tiempo a decir por qué me da miedo hablar con esa persona. Porque si yo no sé por qué me da miedo hablar con esa persona, difícilmente voy a poder gestionar ese miedo. No hay que controlarlo, no hay que superarlo, no hay que evitarlo, no. Se trata de entenderlo, porque ese miedo me está diciendo algo. Y si yo no lo entiendo, ahí yo tengo una clara dificultad. Normalmente, difícilmente vamos a encontrar una dificultad en este tipo de miedo y no en relación a otras cuestiones. Pero si ese es tu caso de que dices, no, no, a mí solo me pasa en esto y no sé qué hacer, es motivo de consulta, ¿vale? Yo ahí sí que te digo, pues oye, anímate a solicitar consulta, que te podemos acompañar a elaborarlo, a ver qué está pasando ahí y trabajarlo poco a poco. Y si no, pues pensar, ¿por qué me da miedo? Me da miedo a que me rechace y no lo puedo soportar porque en realidad ya me he enamorado. Y a lo mejor ella no ha hecho nada especial, simplemente ha sido simpática y un día me miró, pero yo me he ilusionado y me he montado mi propia narrativa de casarnos juntos, de tener ahí una vida feliz o no, o simplemente intimar en la playa y el rollo, una peli porno a lo grande. No pasa nada, pero yo ya me he montado mi historia y tengo que asumir que me he montado mi historia y que me he enamorado y que, claro, a lo mejor ha sido antes de tiempo porque esa persona en realidad no me conoce y yo tampoco la conozco. Me he enamorado de una idea. Entonces, ¿qué pasa? Estoy enamorado de una idea de una película que yo me he montado. Y lo que tengo que hacer es admitirlo. Y eso, pues, en el momento en el que yo lo admito, de alguna manera voy a poder empezar a gestionar lo que siento y aún así voy a sentir la intensidad de la emoción de que me va a paralizar, pero eso va a permitir que haga una pequeña elaboración, que es el primer paso para superarlo y empezar, entre comillas, a afrontar ese miedo, ¿vale? Es como el primer paso, decir, vale. Y yo lo que siempre digo, coméntalo con tus amistades, con alguien de confianza, porque eso te puede ayudar para que simplemente le digas un hola. Exacto. Sí, el como romper esa primera barrera, Sí. ¿no? Que Ujú, muchas veces es el salto difícil, el pasar de completa distancia y decir hola. Y luego ujú, lo demás puede generar miedos, pero como que esa primera barrera suele ser la más grande, ¿no? Y ujú. me parece muy interesante lo que planteas, porque efectivamente no es lo mismo un miedo a que me rechace, no es lo mismo miedo porque no me suele gustar gente, entonces esto es muy nuevo para mí, no sé qué me está Ujú, pasando, no es lo mismo un miedo de pues una idealización completa de la persona, decir, es que esta persona es el amor de mi vida y está hecha para mí, yo estoy hecha para esta persona y si sale mal, mi vida ya no va a tener sentido. O si es alguien que conoce, yo qué sé, tus amigos, y entonces te ujú. da miedo que tus amigos piensen que haces el ridículo, o porque eres una persona reservada, entonces te da miedo que te hagan daño. O sea, quiero decir que muchas veces hablamos como del miedo a ligar y parece que lo que te da miedo es la otra persona, pero la otra persona no te da miedo, sino Mm, algo que representa, algo que está asociado a la circunstancia de hablar a la otra persona, generar intimidad con la otra persona. Y en cada caso, cada persona, pues que se lo plantee, le dé una vuelta y pueda entenderlo, es lo que tú dices, al final te permite también entender por qué ese termómetro está saltando, ¿no? Está pitando, ujú, por qué está eso ahí. Y desde esa perspectiva también te permite ser, lo que siempre decimos, más auténtico y más sincero con el otro y decir, oye, mira, quiero invitarte a salir, pero es que me da miedo esto y esto. Y entonces se puede llegar a construir algo y solucionar también en conjunto. Encontramos estrategias como un poco diferentes, alternativas, cada ujú, persona con su forma, pero siempre buscando esa sinceridad también conmigo mismo y qué me da miedo. Que creo que ujú. muchas veces lo que nos da miedo es reconocer que nos da Claro. miedo, ¿no? Ujú. Sí, porque al final, genera vergüenza, genera culpa, ¿no? De yo no tendría que tener miedo de esto, ¿no? De cómo me he podido enamorar de alguien que ni conozco, cómo se me ocurre a mí en la cabeza, de además si lo explicaras a alguien, ¿no? Pues a Pepe, por ejemplo, Pepe diría, pero tío, ¿cómo te vas a enamorar de alguien que ni siquiera conoces? Pero claro, al final el tema emocional está muy en jaque mate. Se habla mucho de emociones, nunca tanto se ha hablado de emociones, pero creo que estamos en una época en la que nunca se han gestionado tan poquito. Es que no estamos en el otro día inventamos este concepto en el fat food de las emociones, en el que hay que comer todo muy intenso, ¿no? Que si drama, que si enamoramiento, a la que pasa el enamoramiento es que es aburrido, lo aburrido es malo, incluso en la sexualidad el aburrimiento es malo, nuevas prácticas siempre, nuevas técnicas, y es como, yo no te digo que siempre hagas la misma posición y que cada domingo por la noche, ¿no? Hagamos el misionero, yo no te estoy diciendo esto, pero que la sexualidad tiene muchas vertientes y muchas maneras de disfrutarse y que haciendo, en el supuesto imaginario de que realmente te gusta hacerlo cada domingo, porque a ti te pone ya y a la otra persona le pone, haciendo el misionero, cada experiencia puede ser única, haciendo exactamente lo mismo. Y esa es la parte que parece que se nos olvida, que si no hacemos 50 tipos de clímax diferente, con sus 100 técnicas diferentes, no estamos a la altura. Porque Y eso todo este además es rollo. que muchas Sí, veces sí. se habla de
cotidianidad y se le pone la etiqueta de aburrimiento. Exacto, exacto, ¿no? Y además, muchas veces, ¿no? En la erótica es esto, por ejemplo, el BDSM que está tan de moda, pero yo sé, Luna Wine, que tú estás más metida que yo en este tema, y digo de moda, pero hay la parte de moda que menos mal que se hable del tema y que se desmitifica y tal, pero es que hay una parte de moda que parece que juzga, ¿no? A los heteronormativos aburridos, vainilla, me han llamado vainilla, porque claro, es que Sí. siempre hacen lo mismo, y yo no estoy de acuerdo. Yo te digo, si a ti te apetece hacer BDSM y lo disfrutas, a tope con ello, pero no como el fin de una pirámide al que tienes que llegar para tener una sexualidad completa y sana, porque no es verdad. La completa y sana depende de cada persona, depende de mi identidad, depende de quién soy yo, de lo que me gusta, de lo que quiero probar, etc, etc, etc. Y no es mejor ni peor, es diferente. Ahora bien, si es impuesto, entonces será malo. Y da igual, ¿eh? Claro. Imposición por cualquier lado, ¿eh? Si a mí me imponen hacer el mal llamado, la práctica sexual coitocentrista, mal. Si a mí me imponen el vainilla, mal. Si a mí me imponen tantra, mal. Si a mí me imponen... A eso voy, ¿no? Si yo Y lo hago además con imposición... me parece muy interesante que saques este tema de la imposición, porque creo que se relaciona mucho con los miedos, ¿no? Es que si me gusta no sé quién, tengo que hablarla. Y mis amigos ya me Exacto, empiezan a presionar porque tengo que, esta noche que justo estamos en la fiesta, es mi oportunidad y mis amigos me dicen que tengo que. Y muchas veces exacto. de esa exigencia del exterior o incluso nuestra propia, Ujú, o sea, que sale de nuestro propio interior, eh, surgen muchos de los miedos, ¿no? ujú, Jo, es que me tendría que gustar esta persona, ¿por qué no me gusta? Jo, es que ¿por qué tengo exacto. que hablar o tengo que Ujú. hacer esta práctica, como mencionabas, ¿no? O me tengo que esperar porque es muy pronto. ¿Perdona? Esperar a que es que se va a asustar. Si tú le gustas a esa persona, no se va a asustar. Tú no sabes la de casos de personas, de posibles parejas que no han existido porque tengo que esperar a decirle que me gusta y se esperan un mes. Y yo no te estoy diciendo que veas a alguien en la calle y te declares, ¿no? Con un ramo de flores o alguien por Instagram y vayas a su casa en plan persona loca de manual, ¿no? Y hola, ¿qué tal? Te he visto en Instagram y me han dicho que me declara la primera persona que vea, no. Pero sí ostras, estáis en un grupo de baile, os veis cada semana, no hace falta esperar un mes, ¿no? Si a ti ya te hace gracia, oye, ¿te apetece que quedemos a solas, que me lo he pasado bien, ¿no? Si tú le interesas a esa persona, a lo mejor, ¿no? Se sorprende, pero que se sorprenda no significa que sea malo, porque si le gustas te dirá que sí. Y si no le gustas, pues, o no le gustas lo suficiente, te dirá que no. Pero más adelante, si le hace tilín, entonces esa persona como que también tendrá la iniciativa de quedar, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, que a ti te gusta alguien, por ejemplo, en baile y la has visto una o dos veces, oye, ¿te apetece quedar? Ah, no sé, o sí, ya veremos. Lo normal, si esa persona tiene buena gestión emocional y tiene las cosas claras y sabe que le gustas, te dirá que sí. Oye, pues sí, quedamos tal día. Y ya está, no hace falta esperar a que la intensidad del amor vaya creciendo antes de yo tener el primer paso. O básicamente vendría a ser lo mismo que enamorarme de esa persona, de la idea de esa persona antes de dar el paso, que es que muchas veces esperamos a enamorarnos antes de dar el paso. Y ese Y es el es gran problema. que, claro, porque además, cuanto más tiempo pase, los miedos más crecen. O Exacto, sea, más esto de crece. no, vean, cuando que ya no me dé tanto nervio, tal, todos Mm, hemos estado delante de la puerta del director del colegio para llamar y cuanto más tiempo sí, pasaba, menos peor. convencidos estábamos, ¿sabes? Sí. Es que es así, entonces el miedo puede que no, pero muchas veces crece con el tiempo y cuando lo dejas reposar es como la masa del pan, ¿sabes? Eso empieza a crecer. Es Crece. así, es así. Sí, sí. Y claro, creo que también hay una cosa muy interesante que no hemos mencionado como explícitamente, pero me viene a la cabeza hablando de estos temas, que es específicamente los miedos que están impuestos o que nacen de específicamente como los roles de género, ¿no? Llamaríamos. Ujú, Entonces a mí me gusta este chico, pero no voy a declararme porque cómo se va a ver que yo siendo una chica me declare, qué miedo, tal, no sé qué. No, ujú. yo soy un chico, me gusta esa chica, pero ¿cómo le voy a decir que quiero ir a bailar con ella o que lo que me apetece es hacer abracitos y besitos en vez de lo que un hombre de verdad tiene que proponer, ¿no? Ujú. Entonces estas ideas como muy cerradas, en este caso en el género, pero en muchas otras variables también hay ideas cerradas, como por ejemplo dependiendo de la edad, del grupo de amigos, de lo que sea, de cómo debes comportarte, también hacen que tú interiorices miedos que no te corresponden y que te generen un conflicto cuando tú tienes claro lo que te gustaría o lo que quieres, pero te frenan de la acción, ¿no? Ujú. No, no, totalmente. Y además, se me venía una idea a la cabeza también mientras lo comentabas, ¿no? Esta diferencia de género que yo veo mucho en consulta, ¿no? De los hombres que se quejan de, no, claro, es que yo soy el que tiene que tener la iniciativa, es que ya podrían tener la iniciativa ellas. Y al revés, ¿no? Ellas que dicen, algunas, no, no, yo no puedo tener la iniciativa porque ¿qué va a pensar de mí si tengo yo la iniciativa?
O al contrario, que tienen mucho la iniciativa, pero que los hombres se asustan porque tienen demasiada iniciativa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente un hombre se asusta porque una mujer tiene demasiada iniciativa? ¿O a lo mejor es que al hombre no le acaba de gustar esa mujer? ¿O a lo mejor es que está siendo demasiado directa? O si giramos los roles de género, cuando un hombre va directamente a la chica que le gusta y no se ha dado cuenta de si es recíproco o no. Que a veces el problema no está tanto en he tenido la iniciativa y encima me dice que no, sino es que en realidad a esa persona no le gustas y has erotizado, ¿no? Te has fijado en un perfil no disponible. Es decir, no disponible para ti, porque no encajáis. ¿Y qué pasa? Es que, claro, no soy lo suficientemente guapo, no soy lo suficientemente seguro, no soy lo suficientemente erótico, cuando en realidad es que estás tapando un miedo. Me estoy fijando en lo imposible, porque de esta manera no me tengo que mostrar vulnerable y de esta manera no me van a hacer daño. Entonces, es un mecanismo de defensa que en realidad te está puteando, que tenía su función cuando apareció, pero que ya no la tiene y se está estirando el chicle, ¿sí? Claro. Y es que esas, digamos, pseudoexcusas que vienen a Mm, posteriori son muy habituales, ¿no? Aquí recomendamos muchas veces bueno, pues sal de tu zona de confort y eso significa la persona que te llama un poco la atención, pero que normalmente no hablarías, pues háblala, ¿no? mm, Que me parece una estrategia muy interesante a plasmar también en este vídeo, mm. que es específicamente de De la que me gusta. miedos, claro. Pero nada, es que no me gusta lo suficiente. Nada, es que, Ah, y claro, es como, tampoco tiene que gustarte, o sea, no hay, lo no hay suficiente. un medidor de gusto, entonces solo puedo hablar a las personas que me gusten más de 80. Y si no, bueno, pues es que a lo mejor puedes coger y hablar a alguien que te guste un 20. Sí. Pero dices, oye, mira, pues vamos a tomar algo, a ver qué pasa, y luego Ujú, decir, pues mira, pues no ha cuadrado y ya está. ujú. También, y recogiendo esto, creo que uno de los miedos también que puede existir es el miedo a, ya está, ya he dicho que me gusta o ya vamos a una cita, ya de aquí a la boda. O sea, no puedo dar marcha atrás. O sea, yo ya me he metido aquí, ¿no? Y es como, bueno, en cualquier momento tú puedes decir que no, de forma, como siempre decimos, pues asertiva, empática, diciendo, oye, mira, es que no estoy sintiendo esto. Y si tú te relacionas de esa forma sincera, tienes la tranquilidad de tener siempre el control de tu voluntad, de tu decisión, jugando a tu favor. Porque Ujú. no estás fingiendo algo, no estás entrando en un tablero de juego, sino eres tú como persona relacionándote con otra persona, básicamente. Entonces, en cualquier momento tú puedes decir, no, mira, oye, mira, hemos estado quedando ya 5 veces, esto parecía que iba muy bien, pero por lo que sea, pues no me apetece seguir quedando, o Mm. decido tomar un tiempo, o siempre tienes esa capacidad de decisión ahí, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que eso está ahí disponible, también te quita una presión de encima muy grande. Exacto. Es que has dado un puntazo muy, muy bueno, que ese es otro problema que se tiene, ¿no? Claro, es que si le digo de quedar, ya está, ¿no? Es que ya tiramos de novios y pasado mañana mudanza y ya la semana que viene matrimonio. Y es como, para empezar, desde la psicología, desde la terapia de pareja concretamente, siempre decimos lo mismo. No te cases estando enamorado en la luna de miel, mala idea, porque no conoces a la otra persona y no sabemos si encajamos o no con esa persona y no hemos pasado por las fases de crisis, que es lo que realmente nos permite saber si encajamos o no como pareja. Entonces, ¿te puedes casar en la luna de miel? Sí, de hecho lo hacen muchas parejas. Es uno de los grandes problemas actuales que el otro día me preguntaban, oye, ¿y cuáles son los problemas actuales de por qué la gente se divorcia? Porque se casan en la fase de luna de miel y no conoces a la otra persona, es uno de los problemas que hay, ¿no? Entonces es entender eso, que cuando yo quedo con la persona que me atrae en ese momento, que me gusta, que me hace tilín, ¿no? Es ese, ay, hay una chispita, el 20%, me ha gustado mucho lo del 20%, ¿no? Es como, vale, aún no siento ese je ne sais quoi, pero me pica la curiosidad y me permito conocer a esa persona. ¿Que no va bien? ¿Que cuando quedo con esta persona me aburro? Pues oye, siguiente, no pasa absolutamente nada, pero ya no voy, me ahorro el mal rato de pasar, bueno, de tener que declararme a una persona de quien ya me he enamorado, porque cuando el miedo te paraliza es que probablemente ya estés enamorado, lo que pasa es que no seas consciente de ello o que tengas una dificultad muy clara relacional que también habría que abordar, pero en este caso a psicoterapia. Y claro, entonces no es que sea demasiado tarde, tú te puedes declarar, pero la probabilidad de que vaya bien, yo no quiero engañar a nadie, se disminuye prácticamente al 20 de que te diga que sí, porque has esperado tanto tiempo y vas a ir con tanto miedo que al menos que sea difícilmente va a ser recíproco. No sé si me explico, porque has idealizado a esa persona, porque esa persona a lo mejor no sabe ni que existes. Entonces, claro, vas Ya. a aparecer Y es ahí. que, Sí, sí. además, hay una parte muy importante de lo que estás comentando, que es que en todo este proceso tú has decidido vivir esa relación hacia adentro. Claro. Entonces, no has estado construyendo nada con la otra persona. Ujú. No te hablo de tener 85 citas, pero que si las miradas, que si entonces, en vez de estar dedicando esos esfuerzos, digamos, ¿no? Y prestando la atención hacia afuera y conocer a la otra persona o intentar conectar con la otra persona,
lo estás viviendo contigo mismo, o sea, has tenido una relación contigo mismo en tu cabeza y con la imagen que tú te has creado. Entonces, claro, difícilmente eso luego de repente va a ser magia y fuegos artificiales, porque tampoco la otra persona le has generado interés, se ha generado una química, no has construido nada hacia afuera, ¿no? Entonces, si no has dejado la oportunidad para eso y de repente vienes con una caja enorme y dices, oye, mira, por cierto, todo esto estaba pasando, pues claro, esa parte entiendo que asuste más, pero porque has estado hacia adentro todo este tiempo, has estado tú Exacto. en tu cabeza sin tener en cuenta a la otra persona, ¿no? Y que asuste y que seguramente lo hayas hecho con una persona cuya atracción no era correspondida. Porque, bueno, porque al final es más fácil hacerlo con alguien que simplemente es simpático, que no tener que abrirte con alguien con quien sí es recíproco. Y es decir, sí que hay excepciones en las que ha habido alguna persona que se ha declarado a otra que admiraba y que, ¿no? Y que se ha obsesionado y tal, y que casualmente era recíproco. Hay alguna excepción, pero la norma, por decirlo así, es yo me obsesiono con alguien porque sí, ¿no? Que a lo mejor es medio simpático o medio simpática en el gimnasio, que me ha sonreído un par de veces y me ha ayudado un par de veces, la tía buena del gimnasio o el tío bueno del gimnasio, entre comillas. Y nada, me he ido montando la narrativa, pasa un mes y es cuando me declaro y me da largas diplomáticas o menos diplomáticas y es como, ay, encima que he dado, ¿no? Que he dado ese paso, ¿no? Encima, claro, es porque era inseguro o era insegura. Claro, es que no lo he hecho antes y te empiezas a machacar cuando en realidad no tenías oportunidad en ningún momento porque en ningún momento era recíproco porque tú has decidido, ¿no? Jugártela todo, ¿no? Centralizar todo en una persona simplemente porque era simpática contigo y sabes que todo gimnasio, de alguna manera, porque todo el mundo lo sabe, es el tío bueno o la tía buena del gimnasio disponible y claro, es que eres inferior y por eso no ligas. No, no es que seas inferior, es que no era recíproco nunca. La pregunta es, ¿por qué te has fijado en esa persona? ¿Por Y, qué esa persona y no eso otra es. con la que sí podías encajar? Y además de eso es que tú apareces con el paquete ya resuelto, es decir, no es Sí, un, oye, me has llamado la atención, vamos a claro. conocernos, tal, sino es, oye, mira, yo ya sé lo que quiero, es esto y esto, porque yo ya he resuelto en mi cabeza Ujú, con la imagen que tengo de ti, pero no estoy conociéndote a ti, no me interesas tú. O sea, lo que le estás diciendo a la persona es no me interesas tú, es yo quiero ujú, mi movida y tú vas a ser la marioneta para cumplir mi movida. ujú, Entonces, sé que esa no es la intención, pero muchas veces es el papel que juega la otra persona, ujú. porque lo que está haciendo es alimentar la fantasía. Claro. Y claro, es, esa es la cosa, que es muy de golpe para la otra persona. Porque no es un, oye, vamos a conocernos, sino tú tienes la sensación de que conoces a la otra persona perfectamente porque ya te has montado tu movida en tu cabeza y porque te has estado fijando desde las sombras, ¿no? Digamos, desde otro plano, en cómo se comporta, con quién habla, tal, no sé qué, pero para la otra persona puede que tú seas un completo desconocido. Exacto. Y no es un, oye, mira, vamos a conocernos, sino es, oye, yo quiero que tú Me cumplas conozco. esto que yo tengo en mi Sí. cabeza. Claro, claro, Mm. porque en el supuesto de que te diga que sí, la probabilidad de que baje la fase de enamoramiento es muy elevada, porque claro, cuando quedas, empiezas a ver cosas que no te van a gustar. Ay, es que cuando se ríe tiene un diente torcido, no me había dado cuenta. Es que su aliento huele mal. Es que cuenta chistes o es que no es graciosa, es que no tiene nada que contarme. Claro, porque no coincide con la realidad, ¿no? Entonces, una cosa que yo haría, te diría que pensaras a la hora de pensar por qué me paralizo cuando alguien me gusta, es si realmente te estás fijando en perfiles no disponibles en el sentido de estoy idealizando a esa persona y es cuando decido dar el paso, le estoy dando oportunidad a otras personas que me llaman interés o no, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué punto estoy? Ni siquiera soy capaz de hablarle a esa persona que me llama el interés en ese 20% que es que me ha encantado lo que has dicho y me lo recojo. O me estoy esperando al 80%. Claro, si te estás esperando al 80% ya sabes por qué te estás paralizando. Estás esperando a enamorarte para dar ese paso y casi siempre va mal porque no conoces a esa persona y esa persona, claro, flipa en colores un poco de, ostras, no, me siento súper halagada, ¿qué tal? Pero yo no estoy en este punto, ¿no? Yo ahora mismo no, yo ni siquiera lo había pensado, ¿no? O, o también te bloqueas en ese 20%. Y si te bloqueas en ese 20%, ¿por qué es? Porque, ¿no? Es que justamente es lo que me pasa, Ágata, no te lo vas a creer. Es que justamente es lo que me pasa. Yo es que conozco a personas, me da mucho, mucho miedo, pero bueno, al final las hablo, además, he tenido alguna cita, pero como que no, ya luego, ¿sabes? Es como pierdo el interés muy rápido, no me, no sé, o sea, yo creo que miedo no tengo, Mm, pero sí que es verdad que o sea, esto es como un coche que no termina de arrancar, ¿sabes? Que no pasa de primera. O sea, pierdo, la sensación es que ya no me interesa. O sea, no, eso se queda ahí, se apaga, no llega más.
y yo veo que la otra persona pues va creciendo su interés, va creciendo su deseo, va como esperando más de mí y a mí, y no me pasa solo una vez, me pasa constantemente. ¿Qué me pasa? Es decir, que vas teniendo muchas citas y es decir, al principio te ilusionas, pero luego te aburres. Exacto, no llego como a esa fase de De superamor y veo que la otra persona sí, que es algo habitual. Y yo me quedo como ahí diciendo, bueno, pues que no, o sea, no corresponde. Y entonces yo ya, claro, digo, ¿para qué voy a entrar a la gente? ¿Para qué voy a hablar a la gente en el gimnasio? ¿Para qué tal? Si yo ya sé cómo acaba esta historia, ¿no? claro. Vale, normalmente cuando pasa esto, igual que antes he dicho que hay que reflexionar sobre por qué tienes tus miedos, ¿no? Yo te invitaría a pensar en cómo estás teniendo las citas, ¿no? Te fijas en la tía buena de gimnasio, luego quedas y de repente es que te parece una sosa, que a lo mejor hasta mantenéis prácticas sexuales, pero es que no, no, la cosa es que es aburrida. Entonces la pregunta es, ¿tú en las citas te muestras vulnerable? ¿Expresas lo que Guau. sientes? A ver, a lo mejor esas son palabras muy grandes, Ya. ya muy grandes, ¿no? Porque al principio, ¿cómo te atreves a ser vulnerable, no? Claro. Pero es que tú, cuando haces una amistad, al principio, evidentemente, cuando imagino que conoces a alguien en la discoteca, porque te molan las discotecas, ¿no? Más o menos, el Vale, perfil. sí. Discoteca o perfil, videojuegos, también, me cuadra. Perfil discoteca. Claro, cuando tú sales de marcha y conoces a un grupo, bueno, vas con tu colega José, normalmente pues con José, ¿no? Pues a lo mejor conocéis a otro colega y os encontráis a Marc. Claro, Marc te puede caer bien al principio. A medida que pasa el tiempo, tú no sabes si Marc va a ser un colega o un amigo. ¿Qué diferencia que sea un colega de un amigo? O dicho de otra manera, amistad de algo más. Pues saber si puedes confiar en esa persona, si esa persona es de fiar, si tú puedes expresarle lo que sientes, si tenéis cosas en común, si te apetece estar con esa persona, etc, etc, etc. Entonces, lo mismo pasa si tú quedas con María porque te atrae físicamente, Marc te cae bien, ¿no? Aquí se trata de atreverte, y fíjate que digo atreverte a pensar qué es lo que te gusta de María y cuando tienes la cita ponerte las gafas eróticas para ver qué es lo que te gusta de María y centrarte en lo que te gusta y no en lo que no te gusta, hacer un esfuerzo activo porque lo que no te gusta lo tienes muy claro porque ya llevas 80 citas con otras personas y ya sabes lo que no te gusta y va en automático y ver lo que te gusta de María, qué es lo que te mola, por qué repetirías y centrarte en eso, pasarlo bien, tanto tú como María, buscar hacer cosas que os diviertan a ambas personas y disfrutar, con el único objetivo de pasarlo bien. No te montes la película de tengo que casarme, tengo que hacer no sé qué o se va a enchochar conmigo. Tú deja las cosas claras. Oye, me apetece conocerte porque eres simpática, pues porque estás buena, porque vas al gimnasio, por lo que sea, porque me pareces interesante, porque cuando estoy contigo me lo paso bien, ¿no? Vamos a disfrutar. Y luego el objetivo no es vamos, no es ver la meta, sino disfrutar del proceso. Si no disfrutas del proceso, que es lo que seguramente te ha pasado, difícilmente vas a poder poco a poco enamorarte. Y ojo, que el enamoramiento no todo el mundo lo vive de la misma manera. Hay gente que lo vive como un cuento de hadas, ¿no? O romántico total, pues como Romeo y Julieta, ¿no? Que se dispara todo, que hay una euforia gigante. Y hay personas que el enamoramiento, pues sí, se ilusionan un poquito más, pero no son conscientes de ella porque su baremo emocional estaba un poquito más bajo y no pasa absolutamente nada. No significa que vaya a ir mejor o peor, al contrario. Si tienes un baremo como más estable, disfrutarás más de la relación más tiempo, ¿no? Entonces, se trata de poquito a poco atreverte a conocer y a ir expresando lo que sientes hacia esa persona, sobre todo el deseo que te hace sentir, porque confías en esa persona, porque te gusta estar con ella y hacer cosas divertidas. Si ni siquiera sabes eso, tienes una clara dificultad en general, que yo sí que te invitaría a explorar pues, en psicoterapia, conmigo o otro profesional, eso por supuestísimo, y ver por qué está pasando ahí, de por qué no soy feliz, porque por ahí habría que indagar cuestiones ya más existenciales. Exacto. Y de hecho, de todo lo que has dicho, que me han parecido todo consejos y temas muy interesantes, pero destacaría uno en concreto que es busca actividades que en común tal. ¿Por qué? Porque es que en este tipo de cuestiones el contexto tiene un peso muy grande. O Ujú. sea, el por qué nos hacemos amigos de una persona o el por qué nos gusta una persona tiene mucho más que ver con el entorno en el que ocurre el conocer a la persona de lo que creemos muchas veces, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con que nuestros grandes amigos, nuestras parejas, pues justo cuando los conocimos nos pasó algo muy fuerte, algo muy difícil que superamos juntos. Entonces generó una unión, ¿no? Muy grande entre nosotros dos, un compromiso y como una confianza muy potente. O al revés, estaba en un momento muy bueno que me pasó esto, entonces el contexto
influye un montón. Y buscar algo en lo que ambos estéis a gusto, si tú ya sabes que las personas te aburren cuando hablan porque a ti te parece todo el mundo muy estúpido, pues vale, ok, pues no te sientes a hablar con gente, porque entonces no te va a gustar nadie nunca, ¿me explico? Y si a ti no te gusta ir al cine, pues deja de tener citas en el cine porque desde luego no va a gustarte. Entonces no es una cuestión de tú gustar al otro y hacer que el otro se sienta en su peli Disney, sino también de que a ti te guste y que estéis ambos generando algo en común. Siempre lo decimos de esta forma, pero es que es así. Y la palabra atreverse, es que últimamente estoy muy obsesionada con esa palabra, me parece muy potente. Y justo en este vídeo es que es exactamente, ¿no? La clave es el atreverse. O sea, no es la obsesión de ser perfecto, sino tener miedo, sino tener fobias, ni filias, ni para arriba, ni para abajo, ni... No, la cuestión es, tengo todo esto y yo, sabiendo que tengo todo esto, me atrevo a hacer esto, decir lo otro, porque me acerca a lo que yo quiero, que es construir algo con alguien, ¿no? Que al final el objetivo siempre es ese, es construir en común, o debería de ser ese. Mira, que no me gusta nada el debería, pero en este caso lo voy a usar. Te voy a comentar, Agatha, porque tengo una circunstancia personal. No te lo vas a creer. No me lo esperaba. No te lo esperabas, ¿verdad? 10 episodios después, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Es que yo soy una persona muy intensa, ¿vale? Soy una persona muy intensa, vivo todo siempre a tope, al límite, impulsiva, rock, ¿vale? Y yo me he dado cuenta de que eso a la gente no. A mí me da mucho miedo escribir porque mis mensajes son más largos que los de las otras personas o les escribo más veces y a mí todo eso me da miedo. Entonces yo he decidido ya que no voy a escribir a la gente que me gusta, que no cuento las horas que tardo en contestar y lo que me tarda en contestar a otra persona. Si me contesta más borde, pues yo contesto más borde también, porque me da miedo mostrarme lo intensa que soy, porque soy muy intensa. Claro, aquí habría que diferenciar entre intensidad e intensidad. Es decir, yo soy intensa hasta tal punto que mis amistades me dicen, oye, por favor, María, baja, porque es que no puedo. Digamos que hay un secuestro emocional claro que en mi día a día nadie soporta, por decirlo así. O hablamos de una intensidad que yo creo que molesta, pero en realidad nadie me ha dicho absolutamente nada. Porque normalmente si entramos en parámetros tóxicos de intensidad, ¿no? El histriónico, el de manual, ¿no? Para quien no lo sepa, la persona histriónica es un trastorno de la personalidad en el que normalmente se destaca por ser el centro de atención, pues ser una persona muy intensa. También la persona límite también podría tener estas características, pero bueno, más o menos para que entendamos un poquito, ¿no? Entonces, no sé si Luna Wine quiere hacer una apunta al respecto sobre No, histrionismo. sí, que es como el ejemplo más exagerado de Sí, trastorno de mega, trastorno, hiper exacto, intenso, de que es manual, normalmente sí, lo que tú decías, quema mucho a los entornos porque exacto. la atención está muy puesta en la persona. Exacto, y no eres capaz de escuchar a nadie y ya claramente tu entorno te dice o ves que todo el mundo te evita o tus amistades te duran muy poco tiempo porque, claro, ahí sí que realmente no estás teniendo en cuenta a la otra persona. Claro, si es el primer caso, ¿qué te voy a decir yo? Pues psicoterapia para ver qué está pasando, ¿no? Y tener como recursos y herramientas para que esto no pase y aprender a gestionar tus emociones, porque si esto pasa es que viene de algún lado, no viene de la nada, no has nacido así. Hay una predisposición genética, pero no nacemos con estas características 100%, es decir, viene de algún lado y esta carencia se ha producido también por algún lado y seguramente es un sistema de mecanismo de defensa que se ha activado de esta manera porque para hacer frente a unas circunstancias que a lo mejor ahora no tengo presente, pero que ha hecho que ahora yo sea así. Y no significa, no quiero hablar de traumas y heridas de la infancia, no va tanto por ahí, sino por el aprendizaje que ha hecho o que yo aprenda de esta manera porque era la mejor manera de adaptarme al entorno, que yo he aprendido, que yo he observado, que me han explicado, que lo que sea, da igual. Que puede ser de un manga, quiero decir, no, a veces de cada vez más hay cuidadores más o menos presentes, pero habría que explorar un poco, pero a veces tu figura de referencia puede ser un manga, el manga japonés, para que nos entendamos, no tiene por qué ser un profesor, ¿sí? Y claro, si tú aprendes que chillar y llamar la atención y interrumpir a la otra persona cada vez que eres un perrito es sexy y hace que ligues, pues has aprendido esta conducta un poco disruptiva que en tu día a día pues no acaba de funcionar, por ejemplo. Shout out a los youtubers para niños, que esto es lo más histriónico que he visto en mi vida. ¿Sí? Y porque gritan mucho y todo es Vale. muy intenso y Sí, 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 entonces sí. hacen cosas locas y todo es lo más llamativo siempre posible para captar la máxima atención posible, claro. Pero nunca lo había pensado desde esa perspectiva, ¿no? El cómo eso puede estar haciendo que los niños puedan aprender Claro. ciertas estrategias que si les son útiles en su contexto seguirán usando.
Por supuesto, porque si yo aprendo o a la persona que admiro lo hace y le va bien, yo lo voy a repetir. Y Mm. esto es así. De hecho, bueno, no hay estudios al respecto, pero molaría ver mucho cómo eran los niños de hace 30 años y cómo son ahora, ¿no? A nivel conductual, a nivel de si se dejan llevar más o menos. Yo creo que se dejan llevar mucho más que antes, ya sea por la educación, el entorno y que la referencia es quien llama más la atención. Lo sabemos, no es el inteligente, no es quien tiene conocimientos, pero ya me estoy yendo por las ramas, sino es quien consigue llamar la atención y recibir atención. Fin, ¿no? Y ahí es quien gana en todos los niveles y se nos está educando un poquito para eso. Pero volvamos al tema de la persona intensa. Entonces, la persona intensa, pues eso, explorar si realmente hablamos de yo tengo una dificultad clara relacional y por lo tanto, pues sí que tendría que ir a psicoterapia para trabajarme y ver qué pasa. En caso de que no lo sepa, oye, hablar con mis 5 personas de confianza que no se conozcan entre sí, mejor todavía, puede ser una del trabajo, mi familia, mi amiga Pili, yo qué sé, alguien con quien estoy hablando y acabo de conocer y preguntar si pues les parezco realmente intensa o no desde la preocupación de, oye, cuando hablamos todo bien, ¿tú crees que a veces soy demasiado pesada o no? ¿O lo ves bien, no? Para ver qué respuesta te dan. Que te dicen, no, todo ok. Entonces no eres intensa. Entonces lo que te preocupa es mostrar tus emociones a una persona desconocida y que no sea recíproco. O te estás mostrando a personas que no están disponibles y que son frías y que por eso piensas que eres intensa cuando en realidad es que la otra persona no es capaz de aceptar, no es capaz de intimar contigo y no es capaz de abrirse y de alguna manera es erotizado las personas no disponibles. Wow, eso es muy interesante porque, claro, al final nosotros entendemos siempre las cualidades por un contraste, por una Mm, comparación. O sea, yo soy gracioso porque mi amigo no es gracioso, entonces, sí. claro, pues yo soy el gracioso del grupo. Pero, claro, cuando tú te estás relacionando con personas que no tienen intensidad emocional Ujú. puesta en la relación, pues claro, tú siempre vas a ser el intenso. Sí, sí. Qué interesante ese punto. Sí, 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 porque a lo mejor, lo comento porque tengo varios casos al respecto clínicos y por eso sale y porque además veo una tendencia. Es verdad que como siempre, ojalá hubiesen más estudios para yo deciros, miraros este estudio tal, hablo de experiencia clínica ahora mismo. Y bueno, y que normalmente sí que es verdad que las parejas suele haber, hay como una especie de contraste entre que hay una persona que es como muy emocional y la otra como más fría y se definen así, ¿no? Y que la relación funciona precisamente por eso, porque la más fría es como que le cuesta abrirse y por su propio aprendizaje no te lo dice, además te lo dice. A mí normalmente me tildan de aburrido, soy el aburrido, el que escucha y me gusta, es decir, no, todo bien. Y la otra persona contrastada pues es la que habla, la que llama la atención, la que expresa los sentimientos, la que tira del carro, la que va a tener la iniciativa y va bien. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que no siempre tiene por qué haber este contraste y no siempre la persona más fría busca una persona que sea más emocional, ¿no? O que se abra más a nivel emocional. Por eso no se trata de buscar personas calladas y frías para que nos entendamos, sino de personas que realmente acepten y les guste cómo soy yo. Y eso implica conocernos. Y eso implica que si de buenas a primeras yo hablo con alguien y me dice, uy, es que eres muy pesada, es que me hablas cada día 3 veces, ¿no? O me envías muchos mensajes, es que no va a ir bien la relación. Y aunque yo me esfuerce por no ser como soy, con el tiempo, eh, si me callo las cosas, va a haber consecuencias emocionales dentro de mí en las que yo no voy a estar bien y por lo tanto la relación no va a ir bien tampoco. O poco a poco voy a mostrar quién soy realmente, pero como a la otra persona no le gusta, pues tampoco va a ir bien la relación. Claro, y es que además esto que comentas pasa en ocasiones que cuando hay un conflicto de pareja o incluso una ruptura, por algún motivo similar a este, ¿no? Algo que generalmente se dice como no encajo con, no Ujú, encajamos en esto, ¿no? Hay algún aspecto de la relación que roza y entonces eso genera un conflicto o puede llegar incluso a ruptura. Eh, es medianamente habitual que cuando las personas empiezan a echar la vista atrás se dan cuenta de que es algo que estaba presente desde el día uno. Lo que ujú, pasa es que de una forma más sutil o que se ha ido haciendo bola de nieve o que es algo que no le di importancia. Pero cuando empieza a ser un conflicto grande es como, ostras, es que desde la primera cita ya me dijo: "Uf, puedes callarte un poco que hablas mucho", y ujú. ahora de repente tenemos conflictos porque no nos entendemos en la comunicación, porque está desbalanceada, porque etcétera. Entonces, claro, es muy interesante lo que comentas de fijarte desde el primer momento, ¿no? De decir: "Oye, a lo mejor si esta persona me está diciendo que esto no encaja y esto para mí es importante, pues esto a lo mejor genera conflictos a largo plazo", que no significa que yo ya deje de querer algo con esa persona por eso, que en ocasiones sí será así, porque para mí es muy importante o porque no le veo solución, pero sí, como mínimo, tenerlo en cuenta
y saber que eso puede ser un motivo de conflicto para poder prevenirlo y para poder Ujú. intentar ver si encajamos en eso o definitivamente no. Claro. Tan fácil como, en las primeras citas, que te diga, por ejemplo, la chica: "Yo quiero tener hijos", y el chico no quiere tener hijos. Eso va a ser un motivo de conflicto a medio o largo plazo. Mm, O que a claro, mí me guste viajar y a ti no, o que yo deteste el fútbol y a ti te apasione. Claro, si te apasiona, una cosa es que te guste y a mí no me guste, pero que te apasione el fútbol y que a mí no me guste nada, ¿no? Es como el feminismo y el machismo, ¿no? Yo es que soy muy feminista, difícilmente una feminista hembrista, ¿vale? De psicoinfluencer, ¿vale? O sea, de mal hecho, que le digo yo, va a encajar con una persona que no cree en esa doctrina, porque no, tirando al extremo, claro. Otra cosa es claro, que digas, pero yo con tengo ideas cualquier cuestión. feministas. Mm, Claro, pero con cualquier cuestión relacionada con valores. O mm, sea, y esto es una cosa muy interesante, ¿no? Em, no es cuestión de tener los mismos valores, es cuestión de tener valores compatibles. exacto. Una persona Sí, sí, muy sí. religiosa con una persona atea es muy difícil Ujú, porque, luego nos casamos y como nos casamos, luego ujú, las familias, luego la visión que tenemos ujú, sobre los hijos, la pareja, ujú, etcétera, ujú, es difícil que encaje, que a ver las haylas. Pero no es una cuestión de que tengamos los mismos valores, sino que estos sean compatibles entre sí o ujú, que los valores que tengamos, como core, ¿no? Como clave, ujú, ujú, centrales, sean flexibles o no lo sean, ujú. etcétera. Por ejemplo, yo vi el otro día un reel de una pareja que decía que era cristiana, creo, y yo, por ejemplo, yo estudié en una escuela católica, ¿vale? Entonces, a mí yo he crecido en los valores católicos. Ahora bien, he crecido en los valores católicos, pero no me considero practicante, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí que mi pareja sea o no católico, mientras no me imponga sus ideas religiosas, no habrá choque. Pero me hizo mucha gracia porque el reel lo que decía era: si estás con una persona, es decir, si tú te vas con un cristiano y no eres cristiano, la relación no va a funcionar. Y claro, a mí me llamó la atención porque, claro, yo formo parte de la religión católica cristiana y yo digo, perdona, si no, yo soy cristiana, según lo que tú dices, claro, yo no podría estar con mi pareja, porque mi pareja es agnóstica. Entonces, no tiene que ver con eso. El problema es que ellos defendían unos valores cristianos 100% estrictos, de cosas que no tenían sentido y que aparte, si yo me pusiera a hablar con esa pareja, no estaríamos ni de acuerdo, porque me hacían citas literarias de la Biblia, mencionaban el Antiguo Testamento y parecía que se les había olvidado el Segundo Testamento. Pero bueno, la cuestión es que el problema no es que sean cristianos, es que su visión de ser o no cristianos era muy rígida y muy cuadrada, con lo cual no es que yo sea cristiano y por lo tanto tenga que sí o sí estar con un cristiano para que la relación funcione, sino es yo soy cristiano, em, pero además muy rígido en unas ideas muy, muy rígidas de un ámbito del catolicismo y del cristianismo muy, muy concreto, y si tú no formas parte casi de manera sectaria de esta manera de pensar, no va a ir bien. Pero esto pasa con cualquier secta y esto pasa con cualquier valor rígido que yo pueda tener. Claro, creo que el mejor ejemplo para mostrar esto Mm. es, algo físico, como por ejemplo se me ocurre, temas alimentarios, ¿no? Ujú, El veganismo, por ejemplo. Pues una persona que sea vegana y una persona que no sea vegana, pues pueden tener una relación. Pero claro, una persona que sea vegana y tenga la visión de que, no soporto que haya este tipo de comida en mi casa o no soporto incluso a la gente que sigue, otros estilos de dieta, ¿no? Pues entonces claro que no va a ser compatible con una persona que no tenga la misma visión porque no soportas esa cosa, ¿no? Entonces ujú. es lo que lo hace complicado. Si no, es tan fácil como, vale, pues tú comes una cosa y yo como otra y nos organizamos y nos coordinamos y ambos construimos algo en lo que ambos estamos cómodos, pero tenemos algo de base. Pero si tú tienes una visión en la que solamente aceptas este modo de vida, sea cual sea, pues claro que no va a ser posible, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los miedos, que me ha encantado esta vuelta por los valores, ha sido muy guay. A mí me quedan dos preguntas. Ujú. No sé si quieres que empiece por la fácil o por la difícil. La difícil, La difícil primero. difícil. Bueno, al menos que Oh, la primera desencadena la segunda, entonces la fácil. bueno, venga. ¿Qué pasa si nunca me atrevo? ¿Qué me pierdo? ¿Qué me puedo perder por no atreverme? Encontrar pareja. Es decir, el tema de nunca atreverme, yo me preguntaría por qué nunca me atrevo, de dónde viene, es decir, hacer una introspección real conmigo mismo, conmigo misma, de pensar desde cuándo no me atrevo, en qué cosas no me atrevo en la vida en general
y ver si realmente también me pasa en otras cuestiones de la vida o solo en esta y desde cuándo, por qué ha sido mi familia que me ha dicho, mi madre, por ejemplo, oye, ten cuidado cuando hagas esto tal, es la sociedad a la que, ¿no? A través de búsquedas que hago por internet o de libros que voy leyendo que te ponen no te atrevas porque te van a decir que no y tal, o tu amigo Julián que te ha dicho ni de coña lo hagas que te va a decir que no y tal, o que recibiste un rechazo en algún momento que te está afectando. Claro, piensa, ¿por qué no me atrevo? ¿Qué experiencias tengo de ello? ¿Qué conocimientos tengo de por qué no me atrevo? ¿De dónde saco? ¿Cuáles son mis fuentes reales? Y luego, ¿qué consecuencias puede haber? Vale, me puede decir que no. Vale, ya está. Que luego la voy a tener que ver y siento demasiada vergüenza. Porque me he esperado 6 meses a decirle algo y estoy súper, súper enamorado, la tengo súper idealizada y mentalmente no soy capaz de dar ese paso porque es que me va a romper por dentro y no estoy preparado. Pues quizás tienes razón, no estás preparado y lo que habría que gestionar es un duelo. Un duelo en mayúscula, además, ¿eh? Las cosas claras, no, nada de como nunca ha pasado nada, no. Porque si emocionalmente tú lo sientes y tú te has montado tu narrativa, es importante. Las emociones a veces no dependen de hechos como tal, sino que dependen de cómo yo lo interpreto y cómo lo vivo. Y esa es la parte fundamental. Y luego, pues, simplemente, pues, una vez reflexionas de por qué no te atreves, puedes hablarlo con tus amistades, darle una vuelta de qué podrías hacer. A mí siempre me gusta mucho tener como los planes B y C de qué hacer en el momento en el que me atrevo. Pues voy a llamar a mi amiga María, que sé que nos echaremos unas risas. O me pondré una serie de Netflix, yo qué sé, de Big Bang Theory para desconectar un poco. O eso, o voy a llamar a mi amigo Julián y quedaremos a tomar una vuelta y haremos la jugada de lo mal que le he hecho o porque he esperado tanto y qué podemos hacer para la próxima vez. ¿No? Y como desmenuzarlo. Y que me cuente sus fracasos amorosos, porque me ayuda a escuchar cómo los demás también han fracasado y ver que no estoy solo en esta situación. Y que hablarlo me permite resignificar lo que yo entiendo de lo que va a pasar y a la vez, al resignificarlo a nivel cognitivo, me va a permitir también darle otro significado a nivel emocional y hacer que ese miedo baje. A lo mejor a nivel de intensidad sigo sintiendo ese miedo, pero al darle otro significado, hay algo en mí que me va a permitir dar ese paso. Exacto. Y además, yo que soy muy fan del Flirt Talk y me he visto el episodio del rechazo y me ha permitido resignificar el rechazo, entenderlo de forma más profunda y no simplemente como algo dicotómico, sino entiendo el éxito a la hora de ligar de forma diferente y no solamente como el llegar a hacer X o Y. Entonces ya estoy en ese punto. También me puedo permitir el poner en una balanza la situación y decir, vale, ¿qué me va a costar más, doler más, generar más sufrimiento a largo plazo? ¿El rechazo temporal Ujú. o la duda infinita de qué hubiese pasado si, ¿no? Porque muchas Exacto. veces esa duda puede Esa es enquistarse un otra. montón. Totalmente, qué acertado, de verdad, qué buen acierto. Y eso, piensa, ¿cuántas veces me he declarado y cuántas veces no lo he hecho? ¿De qué me arrepiento? ¿De haberlo hecho o de haberme callado? Te Mm, aseguro que si no es un 100%, un 90% de las veces, te vas a arrepentir más de lo que no has hecho que de lo que sí has hecho. Digo 90% porque dejo un 10% de margen, porque estoy siendo generosa con los números y no, es que además lo hice en la escuela y se rieron de mí y tal, ¿no? Y estoy retirando este 10% de esa experiencia fue muy mala, pero ¿y el resto de las veces que no lo llegaste a hacer o que lo hiciste y te dijeron que no? Luego pudiste, sí, estuviste triste una temporada, es como la tirita que se te quita, la puedes quitar despacio o de repente, ¿no? Si la quitas de repente, es así y a cada un momento puedes ir, ¿no? Que si vas despacio estás ahí, joder, es que tal, y puedes estar ahí 2 o 3 días, ¿no? Medio quitándote, pues aquí lo mismo. Cuanto antes lo sepas, antes podrás elaborar esta situación, este duelo, y antes podrás darte la oportunidad de conocer a otra persona con la que se encajar. claro. Qué guay, me ha gustado mucho esta reflexión. Y ya como punto mega hiper final, Ágata, yo tengo un miedo muy específico, pero muy, muy, muy específico. O sea, em, yo sé que tengo muchas dificultades a la hora de ligar, ¿vale? Sé que hay muchas cosas que me cuestan, sé que tengo muchísimos miedos, pero sin lugar a dudas, lo que más miedo me da es contactar con un profesional, ir a terapia, buscar acompañamiento. O sea, prefiero casi quedarme como estoy porque me da muchísimo miedo empezar, porque creo que tampoco es tan importante, porque creo que se van a reír de mí, porque creo que voy a encontrar un mal profesional y me van a sacar el dinero y ya está. Entonces, me da tanto miedo que al final me quedo atascado, no solo en no ir a acompañamiento, sino todo lo que eso repercute en mi vida. ¿Qué hago? Eh,
Claro, es que al final decirte que todos los profesionales de la psicología lo hacen bien es como decir que todos los médicos del mundo también lo hacen bien. Hay un porcentaje, pues, que realmente te puede salir rana. Pero ¿qué haces cuando vas al médico y no te acabas de fiar de tu médico por lo que sea? ¿No? O investigas un poco al médico y dices, uy, ya tiene un par de denuncias por aquí. Normalmente te vas a otro. ¿Y a cuál coges? Pues hay una serie de cuestiones. Pues puede ser que tu amiga María te diga, buah, he ido a este digestólogo y todo genial, a mí me funcionó, a mi madre le funcionó, a no sé quién le funcionó y tiene estos estudios publicados y todo genial. Y dices, bueno, voy a una primera sesión y voy a ver el qué. Cómo habla me va a dar pistas. No tanto que me intente convencer, sino si lo que dice y lo que hace tiene sentido, ¿eh? Volvemos un poco a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la psicología? Es verdad que la psicología, pues, al final te expones, es atreverte a. Mm, ¿Qué pasa si no lo haces? Bueno, ¿me voy a quedar estancado en la situación para toda la vida? A lo mejor no, pero a lo mejor tardas 10 años. Yo esto lo he visto, personas estancadas 10 años hasta que deciden ir a terapia porque se han cansado y han ido investigando y tal, y es cuando se han sentido dispuestas a abrirse. Otras que, bueno, a pesar de su miedo, han decidido hablarlo, comentarlo, investigar por su cuenta, pues he mirado a fulanito, a fulanita, he preguntado, tal y demás, y al final me he animado. He probado una primera sesión y me he sentido, a ver, ha sido difícil, hemos removido temas complicados, pero he sentido que podía abrirme en esa persona, no me he sentido juzgado, he sentido que esa persona me iba a acompañar y que me va a ayudar. Y que en la primera sesión yo siempre os digo lo mismo, preguntad todo lo que queráis y si la primera sesión no nos atrevemos, luego normalmente el buen profesional, tanto por WhatsApp o por mail, estamos ahí para atender a vuestras consultas de, oye, ¿en la sesión de qué va? O esto tal. Y luego, pues si no os gusta algo, os chirría algo de lo que ha dicho o algo que no nos convence, preguntadlo en la sesión, no os lo calléis, porque no sería la primera vez que me encuentro una persona que se está 2 años de terapia, que a mí me parece excesivo 2 años, exceptuando si tienes un diagnóstico claro que exige una continuidad clara, para que nos entendamos, pero claro, casos de mejora de autoestima 2 años, 5 años, y que no mejora, no sé, a mí me llaman la atención bastante. Entonces, si tú al cabo de 3, 6 meses no ves mejora y simplemente te da la sensación de que estás charlando con un terapeuta y no te llevas reflexiones, ni has removido emociones, ni ves que hay una mejora, háblalo con el terapeuta. Oye, llevo tanto tiempo contigo porque no siento que haya mejorado. ¿Me lo puedes explicar tú? Si el terapeuta no te sabe decir en qué has mejorado o en qué te estás estancando, es que ahí no es. Hay que correr Ujú. porque, por lo que sea, ahí no es. Y sí, al final es un acto de confianza hacia un profesional, pero de la misma manera que confías cuando te operan, ¿no? Y te anestesian y que confías que esa persona, pues, te va a solucionar el problema que tengas a nivel físico, hay que confiar en que la persona que te acompaña a nivel mental, pues, también te vaya a ayudar, ¿no? Y al menos probarlo. Sí, y como decíamos antes también con el tema de ligar, ¿no? El saber que tú siempre puedes decir no, Exacto, te por puede quitar supuesto. un peso muy grande. El decir, Claro. no, bueno, es que a lo mejor no es el terapeuta de tu vida, ¿no? No es Ujú, el amor de tu ujú. vida y no es el terapeuta de tu vida. A lo mejor Claro, es una experiencia y a lo exacto. mejor decides cambiar, conoces Ujú, otro o puede ir bien, pero siempre ujú, también teniendo como claras las expectativas, no idealizando, ¿sabes? Que es ujú, exactamente lo mismo que comentábamos con el tema de pareja, ¿no? ujú. Em, y que puede ser muy beneficioso. Quiero decir que lo que puedes ganar puede ser mucho, sobre todo si ves que te cuesta mucho, que tienes muchos miedos, que tienes muchas dificultades. El estar acompañado no hace falta tener un gran problema vital en el que Ujú. tú ya te falta un brazo, entonces ya no puedes hacer algo físico, entonces ya necesitas un profesional que no, a veces el simplemente Seguro. mejorar tu calidad de vida, mejorar tu Ujú, bienestar, es suficiente motivo, ¿no? Y el decir, no es una cuestión de necesitar, que a veces también se ve desde esa perspectiva, es que necesito ayuda profesional. No, es que yo también sé ir al gimnasio y levantar barras, pero a lo mejor decido que con un entrenador personal pues me va a ser un proceso más fácil, me va a ayudar a motivarme, me ujú, va a hacer sentir mejor y voy a notar una progresión más rápido. Entonces decido contar con ello, pero no es porque lo necesite. No siempre tenemos que ujú. acudir a profesionales porque sea necesario, sino a veces porque nos apetece, porque nos ayuda a atrevernos, básicamente, y porque nos ayuda en el proceso. Punto. Ujú. Y como yo siempre digo, mejor prevención que intervención. Es decir, cuando yo ya tenga dudas, ¿no? De, ay, más o menos sé, pero tengo dudas de cómo hacerlo, de si lo que estoy haciendo está bien, de si estoy siendo simpático, simpática y no un acosador, ¿no? Porque no tengo claro lo que es flirtear, o, o no entiendo por qué me aburro las citas, no, por qué siendo yo simpático en las citas siempre me frenzonean y me dicen que soy buena persona y no acabo de tirar para adelante. Esa también es una demanda como muy, muy clásica
o cuándo dar el primer beso, o cómo sé si es un buen beso. Claro, es que insisto, mejor prevención, porque a lo mejor 2 o 3 dudas que tienes, luego van saliendo más dudas. Además, yo siempre os digo lo mismo, ir poniendo todas las dudas que hay y sales y dices, ostras, yo venía por una cosa, pero resulta que mi duda eran mis miedos no gestionados y los he podido gestionar con esta primera y segunda sesión o una sesión y ya está. Yo recuerdo un caso muy concreto de una persona que había, yo en aquella época hacía bonos de 3 sesiones, ¿vale? Ya no existen los bonos porque esa sesión concretamente me dio una muy bonita lección y es que a veces te piensas que necesitas varias sesiones y con una ya lo tienes. Entonces, en este caso era un chico que quería aprender a ligar y tenía una persona que le gustaba, una chica que le gustaba, con quien estaba hablando en internet. Entonces exploramos cómo podía decirle que le gustaba y qué podía hacer para encajar y demás. Y la idea era que las otras 2 sesiones, pues acabar de valorar y a ver qué pasaba. Pues con una sesión ya aclaró todas sus dudas, era recíproco, es decir, que la chica también le gustaba y al final acabaron saliendo, fueron pareja y comieron felices y ¿no? Comieron perdices. Quiero decir que a veces me pienso que estoy muy mal y resulta que con una sesión ya lo tengo. Exacto, sí. ¡Qué guay! Pues me ha gustado mucho esta forma de terminar. Creo que era importante también hablar de esto, ¿no? Del gran miedo, que muchas personas que se enfrentan a miedos, al final acaba siendo su gran miedo el enfrentarse a los miedos que tienen, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo de la mano de un profesional. Así que muy chulo, es verdad que yo creo que para tema miedos siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad, nos da para una segunda parte. ¿Qué se le va a hacer? Si es que es verdad. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Agatha, por tu conocimiento, como siempre, y Y a por ti la por manera tus que tienes de expresar aportaciones. las cosas. Ha sido súper genial Sí, escucharte. sí. Y dejadnos en los comentarios también dudas que tengáis con respecto al miedo u otros temas que queráis que tratemos, porque estaremos cotillando y sacando programas en relación a las dudas que tengáis. Un abrazo. Hasta Chao. luego.